Dios los bendiga, mis hermanos. Qué bueno poder estar juntos para compartir la palabra del Señor. Así que busque por favor Romanos, capítulo 8, verso 31. Romano, capítulo 8, el verso 31. Cuando lo tenga, concentre todo su corazón en esta palabra. Romanos 8, 31. Dice así la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo leo de nuevo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, háblanos a través de esta palabra bendita. Ministra mi vida, Señor, de la misma manera que ministres la vida de mis hermanos que comparten esta noche con nosotros. Bendice la vida de aquellos que en los futuros días van a escuchar esta palabra o la van a ver, Señor, la van a compartir. Derrama de tu gloria sobre cada uno, Señor, y háblanos, exhórtanos, consuélanos, fortalécenos, Señor, a través de ella. En el nombre bendito de Jesús te agradecemos la oportunidad que nos da, Señor, de estar delante de tu presencia. Gracias, Señor. Te bendecimos. Amén. Amén. Cuando entendemos, usted y yo, que no estamos solos, es cuando comenzamos verdaderamente a sentirnos exitosos. Cuando entendemos que no estamos solos, es entonces que empezamos a sentirnos exitosos. El enemigo de nuestras almas, el enemigo de su vida y de mi vida, y el enemigo de Dios, pues intentará de mil maneras intentará hacernos daño. Pero al final, Dios siempre prevalecerá en la batalla. El triunfo es de Dios. Aunque el enemigo trate de hacer las artimañas que quiera hacer, busque por un lado, busque por otro, al final la victoria es de Dios, es del Señor. Eso estamos muy seguros que así será. ¿Y qué podemos tomar para nosotros esa palabra bendita, ese verso especial que el Señor le da al pueblo de Israel en un momento crucial de su historia, cuando le dice, Jehová peleará por vosotros? Así que ustedes no se preocupen. No quería decir que no iban a hacer nada, que se iban a acostar en una hamaca ahí donde estaban, sino que no deberían de tener ellos la preocupación, la aflicción, porque la guerra, la victoria de la guerra, le pertenecía a Dios. Y Dios iba a hacer de alguna manera, que ellos no entendían, que la victoria estuviera para ellos también. Así es que Jehová peleará por ti, Jehová peleará por mí. No importa si el enemigo pone cualquier trampa delante de nosotros, cualquier situación difícil que quiera poner, el Señor es quien pelea tu batalla y el Señor es quien pelea mi batalla. Por lo tanto, la victoria está segura. ¿Alguna vez habrá perdido Dios una batalla, una guerra? Nunca la ha perdido. Y cuando Israel perdió alguna batalla, no fue Dios el que la perdió, sino que sencillamente Dios se apartó y los dejó que libraran las batallas en sus fuerzas por desobedientes, por haber dejado entrar el pecado en su pueblo. Así que Dios no pierde ninguna batalla, Dios las gana todas. Así que si Dios está con nosotros, como leímos al principio, ¿quién podrá venir en contra de nosotros? ¿O quién podrá hacernos frente y vencer si el Señor está con nosotros? Desde ese momento, tú y yo somos más que vencedores, como decía el apóstol Pablo. Somos más que vencedores. Y somos más que vencedores no porque somos buenos, no porque somos capaces, no porque nos hemos preparado bien, no porque somos fieles en los cultos, no porque somos fieles en los privilegios. Somos más que vencedores por medio de Jesús, de la sangre de Cristo, que es la que nos ha limpiado y nos presenta justos, sin pecado, sin culpa, delante de Dios. Vamos a leer un pasaje en el libro de Éxodo para
para compenetrarnos más en esta meditación, libro de Éxodo, capítulo 1. Vamos a leer del verso 7 al 12. Vamos a leer algunos versículos. Bueno, tenga ahí Éxodo, está al principio de la Biblia, no le va a costar encontrarlo. Éxodo, capítulo 1, del verso 7 en adelante hasta el verso 12. Y dice la historia: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Fíjese qué interesante eso, qué interesante. Estamos viendo ahí la historia. Usted conoce que José era el favorito del faraón cuando José llega a Egipto, porque le declara el sueño y administra Egipto, que lo vuelve al faraón el hombre más rico de la tierra conocida en aquel tiempo. El faraón no tenía que preocuparse de nada, tenía el mejor administrador en su gobierno, y él era el mejor economista, el mejor agricultor, era todo lo mejor. De tal manera que toda la tierra, dentro del mismo Egipto, toda la gente tuvo que vender sus propiedades, y aún hasta su propia familia, y todas las naciones vecinas vendieron todo lo que tenían para poder comprar comida, porque la tierra se llenó de una escasez increíble, ¿no? Entonces, ese faraón estaba súper agradecido. Pero con el correr de los años, tanto José como ese faraón murieron, según la historia que hemos leído. Murieron. Y entre tanto que los años pasaban, una cosa importante sucedía sobre el pueblo de Israel. Este pueblo de Israel, dice la escritura, se multiplicaban, dice ahí, ¿verdad? Dice, se multiplicaban, fructificaban, aumentaban en su cantidad, eran fortalecidos en extremo, y la tierra estaba llena de ellos. O sea, habían inundado prácticamente Egipto con hebreos, con israelitas. Y eran hombres fuertes, eran personas numerosas y fuertes, de tal manera que hubo temor, no solo en el pueblo de Egipto, sino en el faraón, que no le interesaba nada a José. Este faraón no respetaba, no creo que no haya conocido de José y que no haya sabido de José. Por supuesto que la historia estaba escrita para los egipcios, ¿no? Ahí se iba escribiendo la historia. Debe haber sabido este faraón que hubo un hombre llamado José que llevó a ese nivel de gloria a los egipcios. Pero este faraón no lo respetaba. No hacía de José un hombre especial, y por lo tanto no tenía por qué respetar a su familia ni a su pueblo. Entonces, una de las cosas que sucedió es que, por el miedo de que esta cantidad de hombres fuertes, que se veían fuertes, se pudieran unir a las naciones vecinas y poder armar una guerra en contra de ellos, entonces dijeron: no, vamos a ponerle más carga, ¿no? Le vamos a cobrar más impuestos y los vamos a hacer trabajar más duro. Pero mientras más, dice la escritura, mientras más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Dice qué cosa. Mientras más los oprimían, mientras más les cobraban impuestos, mientras más los molestaban, mientras más estaban ellos haciéndolos trabajar, les imponían más carga, ya no hacían lo que hacían normalmente, sino ahora ya los insumos no se los llevaban, tenían que ir a traer los insumos, prepararlos, hacer los ladrillos y construir las ciudades. Los ponen a construir ciudades para que estén ocupados y no piensen en guerra y no piensen en rebelarse. Pero mientras más los oprimían, pareciera como que los hombres regresaban a su casa cansados, pero ellos regresaban a seguir produciendo, a seguir produciendo hebreos. De tal manera que cuanto más los oprimían y pensaban que los tenían ya dominados, doblegados,
dice que ellos se multiplicaban más, crecían en número, se fortalecían, se veían más fuertes. Y además, dice, eran hombres que eran temibles, se volvían temibles. Entonces, no importaba que le estuvieran cobrando más impuestos, que le estuvieran dando más trabajo, el pueblo de Dios se iba fortaleciendo. Qué lindo sería que usted y yo, que tú y yo, pudiéramos inspirarnos en esto. Que cuando sintamos que el enemigo viene y te pone más carga, que cuando sintamos que el enemigo venga y te pone más problemas y te pone más cosas en qué pensar, aquellas cosas buenas que tú estabas soñando, ya no puedes pensar ni soñar con ellas porque tienes muchas cosas que atender y muchos problemas que resolver por delante. Que en ese momento, en vez de que nuestra fe disminuya, se fortalezca. Que en ese momento, cuando llega la enfermedad, en vez de debilitarnos, nos fortalezcamos. Que en ese momento, cuando llegue el problema al hogar, en vez de debilitarnos, nos fortalezcamos. Y en vez de irnos haciendo menos y emigrar de la iglesia o de las iglesias y alejarnos de Dios, nos volvamos más fuertes, creyentes más firmes, creyentes ante los cuales el enemigo pueda sentir temor, ante los cuales cuando los vea el enemigo tiemble y piense que hay un poder ahí que él no puede dominar y al cual no se atreve a enfrentar, y por lo tanto cree que poniendo problemas, que poniendo enfermedad, que poniendo dificultades, que poniendo tantas cosas terribles sobre la vida del pueblo de Dios, va a subyugarlo. Pero este pueblo dice que mientras más eran hostigados, mientras más les encaramaban o les subían trabajo, mientras más difícil le ponían la situación, ellos más crecían, más se fortalecían, eran más numerosos, se volvían más fuertes. Entonces, qué cosa más linda. El pueblo de Dios debe vivir de esa manera. El pueblo de Dios debe de tomar en cuenta que no importa cuántos intentos haga el diablo en contra tuya y en contra mía, al final, como dice la Escritura, todo redundará en beneficio personal. Todo redundará en beneficio personal. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Obran para bien. Quizá en el camino vamos a encontrar, en tu camino y en mi camino, vamos a encontrar, hemos dejado atrás muchas cosas, estamos inmersos en otras cosas y por delante de nosotros habrán otras cosas difíciles, situaciones difíciles, pero al final tú y yo sabemos que a los que aman a Dios, todas esas cosas ayudan para fortalecerlo. Y pienso como en el atleta, ¿no? El atleta no siempre desde que nace el muchacho es un joven muy fuerte, muy fornido, muy atlético. Puede ser una persona muy escuálida, lo que nosotros llamamos así, muy delgada, con muy poco aire, pero conforme él va ejercitando y ese ejercicio causa dolor en sus músculos, causa dolor en su cuerpo, posiblemente le den hasta fiebres, posiblemente hasta se enferme, pero ese sacrificio, esa fuerza que él está haciendo, esa lucha que él tiene diariamente, al final lo fortalece y vuelve en él un cuerpo fuerte, un cuerpo saludable. ¿A base de qué? A base de sacrificio, a base de sufrimiento posiblemente. El cristiano no puede pretender ser un cristiano victorioso, un cristiano fuerte, si no se ejercita. Y el ejercicio del cristiano está en pelear la batalla. Dios peleará por nosotros, por supuesto, pero Dios nunca le dijo al pueblo de Israel, quédense sentados aquí en el campamento y yo voy a ir y voy a pelear todas las batallas de ustedes. El pueblo de Dios iba a la batalla. Cuando estaban frente al Mar Rojo, le dijo, ¿por qué se quejan? ¿Por qué se lamentan y me vienen a poner quejas a mí? Dile al pueblo que marche, que camine, que crea que va a poder pasar por donde cree que no puede pasar, que crea que va a poder vencer donde cree que no puede vencer, que crea que va a tener victoria donde ya siente la derrota, que crea que es superior que aquel enemigo que levanta polvo y quiere infundir temor. Dios siempre nos empuja a ir adelante y eso se llama fe. Para eso nosotros necesitamos fe y la fe es creer que lo que yo no veo es realidad. La fe es poder visualizar, es poder empezar a disfrutar cuando no tengo todavía la bendición de Dios.
la victoria del Señor. La iglesia cristiana fue perseguida. Lo tenemos ahí en la historia, libro de los Hechos. La iglesia cristiana fue perseguida, fue dañada, pero al mismo tiempo la iglesia cristiana crecía y se fortalecía. Oh, la misma historia de Israel en aquel tiempo. La iglesia cristiana estaba siendo perseguida, estaba siendo encarcelada. Muchos murieron de manera grotesca, pero en vez de amilanarse, en vez de atemorizarse, en vez de salir huyendo y ya no seguir predicando, la iglesia se fortalecía, se fortalecía. Pudiéramos entonces decir que vamos a armar una fórmula con estos pasajes bíblicos, ¿no? Pudiéramos decir que encontramos una fórmula aquí que nos va a ayudar a entender esta cosa. Mientras más persecución, es casi como un axioma, ¿no? Mientras más persecución, más fortaleza y más crecimiento. La iglesia del Señor, mientras más problemas enfrente, debe crecer. La consecuencia debe ser crecer y fortalecerse. Pero ¿qué es lo que pasa en muchas ocasiones? Cuando la iglesia del Señor enfrenta problemas, o los cristianos enfrentamos problemas, en vez de crecer y fortalecernos, disminuye nuestra fe, disminuye nuestra fuerza. Se nos quita el deseo de congregarnos, se nos quita el deseo de estudiar la palabra, se nos quita el deseo de orar, se nos va el deseo de estudiar la Biblia, se nos va el deseo de leer la palabra de Dios, se nos va el deseo de caminar para el culto. Nos parece muy cansado, no es muy necesario, lo puedo ver aquí desde la casa. Pero debe ser al contrario. Mientras más dificultades usted y yo enfrentamos, eso quiere decir que Dios está preparándonos para algo glorioso. Tenemos que luchar, tenemos que prepararnos para algo grande que Dios tiene preparado. La historia del pueblo de Dios fue eso. Mientras más persecución, mientras más opresión, y la iglesia primitiva sucedió lo mismo. Mientras más persecución, mientras más opresión, la iglesia crecía y se fortalecía. No disminuía. Esa iglesia salió de Jerusalén, una ciudad muy pequeña, salió de Jerusalén y se extendió por todo el mundo. Fácilmente pudieran haber dicho, somos perseguidos, ahora nos renunciamos a esta nueva fe. No era lo que nosotros queríamos, ni lo que nosotros esperábamos. Renunciamos y estamos en paz con los religiosos de este tiempo. Sin embargo, la iglesia, mientras más era perseguida, más perseveraba. Mientras más era molestada, mientras más eran apresados, mientras más morían delante de ellos, la iglesia más se fortalecía y más predicaba, y los miembros crecían. Dice que el Señor añadía cada día los que iban a ser parte de la iglesia. Y en un solo culto, cuando era casi un delito pertenecer a esa fe, se agregan 3,000, por lo menos 3,000 hombres, sin contar las mujeres, los jóvenes y los niños. Cantidad de gente que abraza la fe a pesar de la persecución y todo el temor que había alrededor de ellos. Los cristianos de la primera iglesia se sentían privilegiados. Dice qué tremendo. Se sentían privilegiados de ser perseguidos, de ser azotados por causa de la predicación del evangelio. Dice en el libro de Hechos 5:41, salieron de la presencia del concilio cuando los apresan por andar predicando la palabra del Señor y no hayan cómo hacer para callarlo, se lo llevan preso. Alguien les aconseja, miren, no, ya no sigan con esto, mejor déjenlos ir, porque mientras más hemos notado que mientras más lo perseguimos, esta gente más se multiplica, mejor suéltenlos. Si esta cosa es de Dios, va a prevalecer, pero si no es de Dios, ya se va a acabar. Así que mejor suéltenlos. Agarraron a algunos, entre ellos a Pedro y otros apóstoles, los azotaron y les dijeron, los vamos a soltar, pero ya no sigan predicando ese evangelio que predican. Y cuando salieron de la presencia del concilio, dice, porque no fueron los romanos los que los azotaron, eran los religiosos de aquel tiempo. Cuando salieron de la presencia del concilio, dice, salieron gozosos, Hechos 5:41, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos, dice qué cosa tremenda, de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Ellos se sentían felices de haber sido dignos de recibir azotes por causa de Cristo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido felices y dignos
de estar enfermos por causa del Señor, o de ser perseguidos por causa del Señor, o que nos despidan de un empleo por causa del Señor, o que los amigos se vayan por causa de Cristo, o que la gente se burle y nos diga apodos y nos incomode por causa del Señor. Lo normal para una persona sería que se sienta menospreciado y engañado, frustrado. Pero estos hombres fueron apresados, fueron amenazados, fueron azotados y luego amenazados que no siguieran predicando, que si seguían predicando los iban a volver a azotar, los iban a volver a apresar, pero ellos salen felices, dice la Escritura, de haber sido tenidos por dignos, privilegiados, de padecer azotes por causa del nombre de Jesús. Pedro, que fue uno de los protagonistas de este acontecimiento en el libro de los Hechos, en su primera carta, capítulo 4, verso 14, dice, compartiendo su experiencia a la iglesia, le dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, ustedes son dichosos. Si ustedes son vituperados por causa del evangelio de Cristo, del nombre de Cristo, entonces ustedes son dichosos. Oiga bien, vituperados por causa de Cristo. Muchas veces somos vituperados, los cristianos, no por causa del nombre de Cristo, no por predicar el evangelio, no por ser fieles al Señor, no por ser fieles con la obra del Señor. Somos vituperados por nuestra desobediencia, por nuestras malas decisiones, porque me salí de mis casillas, porque soy mecha corta, soy vituperado por eso y no puedo culpar al evangelio del Señor por esas causas porque no tienen nada que ver. Porque toda mi personalidad, mi temperamento, yo tengo que entregarlo en las manos del Señor. Es un error, lo decía yo un día de estos, es un error que nosotros digamos, ay Señor, quítame este mal temperamento. Entrega tu temperamento al Señor. Entrégalo. Tú tienes que entregar ese vicio que te domina. Tú tienes que entregar esos pensamientos. Tú tienes que entregar esas inclinaciones al Señor para que ya no estén en ti. Dios no va a venir y te las va a arrebatar a la fuerza. Puede hacerlo, pero no lo hará. Él te ha dado libertad, te ha hecho libre para que tú decidas en tu vida. Y si te dice qué es lo que le espera que hagas. Pero cuando somos vituperados, dice Pedro, por causa del nombre, entonces les dice, si ustedes, iglesia, son vituperados por causa del nombre de Cristo, ustedes considérense dichosos. Y lo decía un hombre que lo había experimentado en su propia vida, que lo había experimentado en su vida. No estaba hablando de un hombre ahí porque le contaron o porque leyó un libro de testimonio de otra gente, lo experimentó él en su propia vida. Cuando Dios te respalda, mi amado hermano, cuando Dios te respalda, amigo, cuando Dios te respalda, tú que estás ahí escuchando esta predicación, cuando Dios te respalda, sucede lo que le pasaba a los egipcios, el enemigo se llena de temor. Cuando Dios te hace crecer y te fortaleces en el Señor y tú creces espiritualmente hablando, el enemigo tiene miedo que te asocies con otros y no lo dejes actuar y no lo dejes hacer y no te pueda controlar. Te ha pasado controlando por mucho tiempo, pero ahora tú comienzas a ser un hombre, una mujer diferente, una mujer que ha entregado su vida a los pies del Señor y que ya no depende de sus inclinaciones, sino depende de lo que la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo le pone en su corazón. Claro, el enemigo tiembla. Los egipcios tenían temor y por eso trataban de aplacar a los hebreos. Los religiosos en la época de Jesús tenían temor de perder su fuerza, de perder su poder, y por eso trataban de aplacar al evangelio, a los cristianos. Creyeron que oprimiendo al pueblo de Dios lo iban a detener. Creyeron que sometiendo al pueblo de Dios, subiéndole los impuestos y maltratándolos, los iban a detener. Pero mientras más los oprimían, dice allá en el libro de Éxodo, más crecían y se fortalecían. Y mientras más el enemigo te quiera oprimir, tú debes crecer y fortalecerse. Esa es la oportunidad que tienes. Tomar cada situación difícil en tu vida, capitalizarla para crecer y fortalecerte. Dios ha prometido estar con nosotros.
Aunque vengan problemas, aunque vengan enfermedades, aunque venga escasez y toda circunstancia difícil que pueda venir a nosotros, Dios ha prometido estar con nosotros y lo cumplirá. Porque Dios no miente, porque Dios no es mentiroso, porque Dios no cambia de opinión, porque es la escritura que Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Dios no va a cambiar nunca. Y Él dijo que estaría contigo todos los días de tu vida. Él estará contigo y conmigo todos los días de nuestra vida. El Señor envió a un libertador. El Señor envió una nube una nube en el día y una columna de fuego durante la noche para que condujera al pueblo de Israel. Envió el maná, envió el agua, envió todo lo que el pueblo necesitaba. No lo dejó nunca solo. Y Dios no te dejará a ti solo en tu desierto tampoco. No dejó sola a la iglesia. El Señor envió al Espíritu Santo que le dio fuerza, que le dio poder, dice la Escritura. Y recibieron poder cuando el Espíritu Santo descendió y se posó sobre cada uno de ellos. Y esa iglesia explotó en poder, explotó en fuerza cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. La iglesia no estaba sola, estaba el Señor. De ahí que habían muchos milagros. Aquella promesa de Jesús a sus discípulos, ustedes traen milagros mucho más grandes que lo que han visto que yo hago. Sucedieron. Milagros impresionantes sucedieron en el ministerio de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque Dios envió al Espíritu Santo para que estuviera con ellos. El diablo tiembla ante la presencia de Dios. El diablo conoce a Dios, sabe quién es Dios. A veces lo conoce mejor que nosotros. Y tiembla porque sabe quién es Dios. Conoce el carácter de Dios. Nada ni nadie podrá detener a Dios. Nada ni nadie. Si Dios ha prometido bendecirte, nada ni nadie podrá detener el propósito de Dios. Nadie. Si Dios ha determinado una bendición especial para tu vida, para tu familia, nadie podrá impedirlo. Por más estorbos que el enemigo quiera poner delante de tu vida, personas que quieran hacerte la vida imposible, situaciones difíciles que pretendan alejarte de Dios, nada ni nadie podrá impedir que Dios bendiga tu vida, que Dios cumpla sus propósitos en tu vida o en mi vida. Nadie podrá hacerlo. Y en el camino, a través de todas esas circunstancias, lo que va a suceder es que seremos pulidos, preparados para poder disfrutar las bendiciones de Dios cuando lleguen, para poder administrar esa bendición que Dios va a enviar a tu vida y que está preparando para ti. Jesús pudo llevarse a sus discípulos el mismo día que él ascendió al cielo, pero no lo hizo. ¿Y qué les dijo? Señor, pero tú te vas, no se preocupen. Yo me voy, pero lo que voy a hacer es a preparar un lugar para que ustedes también estén donde yo esté. Quiere decir que en ese momento ellos no estaban listos para estar en ese lugar. Si ellos hubiesen estado listos, los hubiera levantado juntamente con él, pero no estaban listos. Tenían que prepararse, tenían que pulirse, tenían que adiestrarse, tenían que aprender. Y en ese aprendizaje nunca los dejó solos. La presencia de Dios estuvo con ellos en todo momento. Dios tenía grandes planes para Israel y el enemigo trató de destruirlos. Dios tenía grandes planes para su creación cuando la hizo al principio de todo. Y el enemigo trató de destruirla. Dios tenía grandes planes para David y el enemigo trató de destruirlo. Dios tenía grandes planes para Israel y el enemigo trató de destruir a José para que Israel hubiese perecido. Dios tenía grandes planes para la iglesia del Señor y el enemigo también trató de destruirla. En toda la historia tú ves cómo el enemigo trata de impedir y de impedir y de impedir el proceso de Dios para sus hijos, para su pueblo. El deseo de Dios para sus hijos y para su pueblo. Dios ha decidido bendecir tu vida y mi vida. Y nada podrá impedir que esa bendición llegue a tu vida. La palabra del Señor dice cuando empezamos, ¿qué pues diremos a esto? A todo lo que hemos hablado. ¿Qué diremos a esto? Lo único que podemos decir, mi amado hermano, mi amado amigo, es que si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros?
El diablo no podrá impedir que Dios te bendiga. El diablo no podrá armar un complot de tal manera que Dios no te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Y en el camino tú tienes que aprender a capitalizar y hacer realidad esa palabra que dice que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Y piensa que tú y yo, el pueblo de Dios, somos como el pueblo de Israel, que mientras más el enemigo trata de oprimirnos y mientras más el enemigo ponga carga sobre nosotros, tú y yo más seremos fortalecidos y más creceremos en el Señor, porque esa es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es llevarnos a disfrutar la tierra prometida, porque la voluntad de Dios es que tú estés con Él, donde Él esté, Él desea que tú estés también, pero en el ínterin tú tienes que prepararte para entrar, para entender el lenguaje, para entender la circunstancia y para poder disfrutar la plenitud. Nada podrá impedir que Dios te bendiga y que Dios me bendiga. Nada podrá impedir que Dios derrame esa bendición que ha preparado para tu familia. Nada podrá impedir que Dios te lleve a los lugares donde te quiere llevar. Nada podrá impedir que Dios te dé lo que quiere darte, aunque el enemigo venga y trate de convencerte de lo contrario. Tú dile, yo soy hijo de Dios y mientras más me oprima, más me fortalezco y más creceré en el conocimiento de Dios y en el amor de Cristo, y nada podrá impedir que lo que está pasando en mi vida sea redunde para bienestar, porque amo a Dios. ¿Y quién podrá ir en contra mía si Dios está conmigo? Nada podrá impedir que Dios cumpla sus planes en tu vida y en mi vida, mi amado hermano. Si Dios está contigo, ¿quién podrá estar en tu contra? Nadie. Así que esta noche empodérate, créele a Él, créele a Dios. A veces parece la voz de Dios una voz perdida en el desierto y muchas, miles, millones de voces negativas alrededor de nosotros por todas clases de maneras entran a nuestros oídos y quieren posicionarse en nuestra mente, pero hay una voz que es superior a todas estas. Que si tú abres tu corazón, que si tú entregas tu mente, se oirá la voz de Dios, como cuando habló, cuando Jesucristo estaba siendo bautizado. Y la voz de Dios tendrá que decir esto de ti y de mí. Vean ese hijo amado mío, de ese hombre, de esa mujer, yo me siento muy complacido. Ese es el deseo de Dios, ese es el deseo de Dios, y nada podrá impedir que tú y yo disfrutemos de la bendición del Señor. ¿Puedes tomar la bendición de Dios? ¿Puedes darle gracias a Dios por esa situación difícil quizás que estás enfrentando? Puedes darle la gloria a Dios y decirle gracias, Señor, porque esta enfermedad, porque este problema, porque esta circunstancia difícil, lo que está haciendo en mi vida es prepararme, pulirme para poder disfrutar la bendición que está delante de mí. Y aun cuando el enemigo quiera quitarme el gozo, quiera quitarme la fe, quiera quitarme la fuerza, yo me fortaleceré más y creceré más, porque sé que tú estás conmigo para darme la victoria. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada persona, Señor, que ha compartido con nosotros esta palabra. Señor, ministra sus corazones. Entra, Señor, a cada hogar, Señor Jesús, representado en esta noche. Toque el corazón de cada familiar, Señor Jesús, representado en esta noche. Toma control de esos hijos, toma control de ese esposo, de esa esposa, de esos padres. Toma control de esas familias, Señor. Toma control, Señor Jesús, de esos nietos, de esos abuelos. Toma control de esos hermanos. Toma control de esos primos, de cada uno de los familiares, de cada hogar, Señor Jesús, que está una persona representándolos en esta noche. Toma control y derrama bendición abundante sobre ellos y que podamos sentirnos privilegiados, Señor. Cuando los problemas vengan, no los veamos de la manera negativa, no los veamos con los ojos de frustración, sino los veamos como la oportunidad, Señor, de poder crecer y de poder fortalecernos para enfrentar, Señor Jesús, con alegría, Señor Jesús, y poder capitalizar la bendición que viene para nosotros. Gracias, Señor, te adoramos. Bendice, Señor Jesús, a cada persona, Señor.
Derrama de tu gloria sobre esos hombres y mujeres que están enfrentando dificultades, sobre esos hombres que están, Señor, posiblemente con esas mujeres que están posiblemente encarcelados injustamente. Derrama de tu gloria, Señor, sobre esas hombres y mujeres que están viendo tambalear sus hogares. Derrama de tu gloria, Señor, de tu bendición sobre esos hijos que ven que sus padres se separan. Derrama de tu bendición, Señor, sobre esos padres que ven que sus hijos se pierden, se alejan. Señor, derrama de tu bendición, Señor, sobre esos hogares que parece que se desquebrajan, Señor, pero la gloria tuya resplandezca, Padre, y podamos tomar esta palabra para nosotros y decir, Señor, que si te amamos a ti, todas estas cosas, por difíciles que parezcan, van a redundar para bienestar de nosotros, Señor. Que mientras más el enemigo quiera humillarnos, mientras más el enemigo quiera someternos, mientras el enemigo se preocupe por poner estorbo en nuestra vida, más fuerte seré, Señor, para enfrentar esas situaciones y más fuerza tendré para vencer, Señor Jesús. La gloria será para ti siempre, porque mis batallas y mi victoria no son mías, no son por mis fuerzas, es por la gloria tuya que se mueve en nosotros, Señor. Derrama de tu gloria sobre tu iglesia, Padre. Derrama de tu gloria sobre tu iglesia, Padre. Que toda circunstancia difícil que en tu iglesia pueda atravesarse, Señor, la podamos tomar, Señor Jesús, para crecer, para fortalecernos, para ser victoriosos, Padre eterno. Y en vez de amilanarnos y en vez de sentirnos frustrados, nos sintamos fuertes para seguir adelante y nos sintamos felices de ser tenidos por dignos, Señor, de padecer afrenta por causa de tu nombre. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Bendecimos a los vecinos de este lugar, Padre eterno. Bendecimos a cada persona que vive alrededor de esta casa, Padre celestial. Que la gloria tuya se pasee sobre esta calle. Que la gloria tuya se pasee sobre los pasajes cercanos. Que la gloria tuya se mueva en esta comunidad, Padre eterno. Que entre a cada hogar y que lleve gozo, que lleve paz, que lleve provisión, Señor. Y estas personas, estas familias que habitan este lugar, Padre, puedan sentir de ahora en adelante una bendición especial que antes no tenían, Padre eterno, porque la gloria tuya se moverá, se paseará en este sitio, Señor Jesús. Tu gloria está aquí, Señor. Tu gloria está aquí, Padre. Y no es, Señor Jesús, específica para un sitio, Señor, pequeño. Tu gloria se mueve y llena, Señor, todo este espacio. Derrama de tu bendición sobre cada familia, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. La gracia y la misericordia tuya sobreabunde y tu poder, Señor, esté en nosotros para seguir adelante. No importa la circunstancia que podamos enfrentar en el mañana. En el nombre bendito de Jesús te adoramos, Señor. Te bendecimos. Amén.